Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión, no. ¡Viva el arte! ¡Arte! Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. Con la visión crítica del periodismo. La revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, hoy martes 14 de julio, casi mediados de mes, una mañana un poco fría, pero bueno, vamos a ponernos en contacto, estamos en contacto ya con el economista Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil y el ingeniero Mauricio Pinto en la ciudad de Quito. También haremos contacto con el ingeniero Osvaldo Landázuri. Y a los tres les planteamos algo ya no solo del análisis económico y la situación actual, sino que qué se puede hacer, qué debemos hacer los ecuatorianos, qué pueden hacer los empresarios, los trabajadores, para intentar trabajar en una agenda común, ¿no? Así es que en busca de esa agenda común para mejorar o enfrentar el estado de la economía, le planteamos al economista Alberto Acosta una primera apreciación de esta propuesta de diálogo. Bienvenido, buenos días, Alberto. Es con gusto estar con ustedes. Yo reúno los temas que hay que hacer en tres grandes temas, tres grandes objetivos. Primero, tenemos que corregir los incentivos que existen en la economía para premiar la inversión, para incentivar la inversión, para que sea atractivo invertir. Ese es el motor de toda economía que crece. Eso significa corregir incentivos. Segundo, tenemos que devolverle competitividad a la producción. Eso implica una cantidad importante de medidas, pero el Ecuador tiene que volver a ser competitivo. Y tercero, tenemos que solucionar la crisis fiscal. Estos son, yo creo que de manera agregada, los tres grandes temas. Ya tendremos tiempo de discutir qué consiste cada uno, pero lo importante es corregir incentivos, devolver competitividad y corregir la crisis fiscal. Las tres cosas son necesarias enfrentarlas de manera rápida. Yo creo que el peor escenario que podemos tener es esta inmovilidad en la que hemos caído, en donde todo el mundo rechaza todo, donde todo el mundo bloquea todo y piensan que lo que está sucediendo en el país es como un resfriado, que simplemente hay que esperar 7 días y va a desaparecer espontáneamente. No nos engañemos, no es así. El país tiene graves desequilibrios que si no los corregimos, seguiremos con un largo estancamiento. De hecho, ya la reforma a la ley de las finanzas públicas está poniendo una fecha para este periodo de ajuste y nos dice que va a tomar 12 años más el ajuste fiscal. Es decir, ya llevamos 5, más los 12, vamos a vivir fácilmente 2 décadas de ajuste, repitiendo lamentablemente la historia. De los 70 de la gran bonanza, primera gran bonanza petrolera, altamente endeudados, 2 décadas de ajuste. Ahora, segunda gran bonanza petrolera, 2007, nuevamente salimos altamente endeudados, una economía débil y nuevamente 2 décadas de ajuste. Yo creo que eso no podemos permitir los ecuatorianos, es una situación realmente injusta, especialmente para las nuevas generaciones que tendrán que buscar oportunidades en otros países en el mundo, porque el Ecuador no les va a presentar oportunidades si es que no hacemos algo al respecto. Bueno, y saludamos al ingeniero Mauricio Pinto. Ingeniero Pinto, estos 3 puntos que acaba de poner sobre la mesa Alberto Acosta Burneo, nos dice casi un poco, este es el rol del Estado. Pero ¿y los empresarios y los ciudadanos en qué nos comprometemos o cómo hacemos para que los incentivos, la competitividad y el tema fiscal entren en el debate y se puedan ejecutar y no se cumplan 20 años más, como nos dice Alberto? Bienvenido, buenos días, Mauricio.
Buenos días, Francisco, y un gusto saludarle también a Alberto. Los puntos que ha puesto Alberto sobre la mesa son los puntos esenciales. Yo le agregaría uno que es entender lo que es la productividad, porque de aquí en adelante el tema salarial solo se puede medir o solo se puede aumentar o solo se puede mejorar aumentando la productividad. Y eso nos lleva a un factor muy importante que es el tema de educación. La educación también está cambiando radicalmente en el mundo y con esto la pandemia pues se han abierto una cantidad de posibilidades de autoeducarse el país tiene condiciones definitivamente como país. Las trabas que se ponen es porque nadie quiere salir del metro cuadrado. Y las expectativas que tienen tanto trabajadores como empleadores como Estado sobre la forma de que el Estado viva, es de que los trabajadores tengan un salario adecuado, que haya empleo pleno, y los empresarios de que se tiene que pensar que este es un país dolarizado, que si bien tiene un alto riesgo el país, pues hay que pensar que la expectativa tiene que ser en un país dolarizado y no en uno que haya el riesgo cambiario. Yo empezaría por ahí, Francisco. Muchas gracias, Mauricio, y saludamos también al ingeniero Osvaldo Landázuri. Osvaldo, bienvenido, buenos días. Estos 3 puntos más lo que acaba de incluir, digamos, también Mauricio Pinto, es educación y tomar en cuenta, claro, el aporte, y ahí sí dicen que no estemos en el metro cuadrado. ¿Cómo trabajar entonces sobre inversión, competitividad, la política fiscal? Si esta ley de reordenamiento de las finanzas públicas ha tenido un debate incluso de aquellos que quieren gobernar para ponerle trabas y no enfrentar el problema. Bienvenido, Osvaldo, buenos días. Buenos días, Francisco, Alberto, Mauricio, un saludo. Yo creo que en términos generales lo que comenta Alberto es fundamental, pero quizás hacer una división en lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo. Primero, yo creo que hay una etapa que es esta, Francisco, la que estamos viviendo en medio de una pandemia, de un confinamiento, que indudablemente requiere un tipo de acciones. Es decir, hoy hemos visto al gobierno trabajar emergentemente en asuntos de deuda, de liquidez, y entonces yo digo, ¿qué es lo ideal en este punto? En este punto lo ideal es entender un gobierno que participe entregando liquidez, entregando recursos. Eso no es posible en el Ecuador. ¿Qué es posible? Al menos que no nos quite recursos, es decir, al menos que no nos ponga impuestos. ¿Qué es lo ideal otra vez en esta situación, Francisco? Lo ideal en el tema laboral, que me parece que es un asunto que quizás Alberto y Mauricio deberían incluir en el análisis, es de entender cómo flexibilizamos esta posición ecuatoriana sumida en un sindicalismo de décadas atrás que no permite hacer cambios. Entonces, si tú quieres ahora tener un escenario de mayor competitividad, necesariamente tenemos que hablar de los salarios que estamos pagando o suponiendo que se van a pagar en el país. Pero bueno, Mauricio dice, ¿no? Habría que llegar a acuerdos. Eso no significa que habría que imponer. Mauricio nos plantea como un acuerdo, Osvaldo. Lo que pasa, Francisco, y yo te he mencionado en otras circunstancias, en otras entrevistas, es que en un momento los acuerdos quizás no sean posibles y tal vez nos toque gobernar para la mayoría. Y la mayoría ahora es aquella que no tiene empleo y aquella que tiene empleo informal. En esa línea, entonces, las decisiones deben estar encaminadas a no precarizar la situación de ellos. Y por lo tanto, la mayor precarización desde mi óptica es el no tener empleo. Como yo te decía, esa es una primera etapa, es decir, la etapa de la pandemia. Pero hacia adelante, ahí sí retomo lo que comentaba Alberto, es decir, ¿qué rumbo tiene el país? Yo te digo que como empresario hemos visto una década y media de un país que primero plantea un rumbo que es sin salida y luego no lo plantea simplemente. Entonces, en esa línea, mientras tú no tienes un horizonte en cuanto a lo fiscal, a lo tributario, a la seguridad social, que va muy amarrada al tema fiscal, es decir, sin un
norte, sin una estrategia clara respecto a qué participación tiene el Estado y cómo va a ser el país en cuanto a la seguridad social, tú tienes un permanente lastre fiscal que cada vez va a ser más grande, y si no le resuelves, muy probablemente estemos abocados a una discusión permanente de desequilibrio fiscal que viene por varias vías, y me parece que una de las principales va a ser el asunto de la seguridad social. Entonces, mientras tú no resuelvas estos temas, probablemente la incertidumbre que rodea a los que hacemos negocios en el país hace que, en resumen, los proyectos que tú planteas simplemente no se llevan a cabo. Yo te comento que hemos planteado varios al gobierno y nos hemos visto empantanados en una discusión que es bien compleja y que yo la planteo hoy. Es decir, tienes un ministerio de producción que es inexistente desde mi óptica, que no tiene la capacidad, por ejemplo, de reducir impuestos, de generar incentivos que los planteaba Alberto, pero en la práctica no se da. Es decir, tú le dices, ¿cómo compito con un impuesto a la salida de divisas? ¿Cómo compito con aranceles? ¿Cómo compito con una serie de trabas en cuanto a la normativa? Y la respuesta siempre es que el Ministerio de Finanzas no aprueba lo que ellos le llaman el sacrificio fiscal. Entonces, mientras eso no se resuelva, va a ser muy difícil hablar de competitividad y, por lo tanto, de una estrategia de desarrollo. Bien planteado así, entonces, Alberto, el tema de los incentivos y corregir incentivos, que es el primer punto planteado por usted, pasa también por revisar a aquellos empresarios rentistas que lo que quieren es que se les cubra para que no nos demos cuenta, entre comillas, que son ineficientes. ¿Qué tipo de incentivos hay que enfrentarlos? Porque esto también deberán pensar aquellos que nos quieren gobernar, Alberto. Definitivamente yo creo que no se trata aquí de incentivos con nombre y apellido, porque eso se llama rentismo. Se trata de incentivar de manera general a todos los actores económicos para incentivar la producción, la inversión, porque lamentablemente en el Ecuador en este momento hay un incentivo a consumir. Entonces tenemos un esquema tributario que castiga a quien invierte. Si tú ahorres, inviertes, vas a ser castigado. En el Ecuador la carga corporativa alcanza el 42,6%. Esto es incluyendo participación de trabajadores, que al final es un costo que tiene que pagar el empresario. 42,6% es la carga corporativa, cuando el promedio regional es de 31,6%. ¿Qué mensaje estamos dando al inversionista? Invierte en Colombia, invierte en Perú, porque si invierte en Ecuador le va a salir caro. Aquí le vamos a castigar al que invierte. Eso sí, si viene a consumir en el Ecuador, ahí los impuestos son mucho más bajos. Tenemos el IVA más bajo de la región. Entonces, esas son las distorsiones que tiene nuestra economía. Castigar a quien ahorra, invierte, premiar al que consume. Resultado, la producción es débil, hay una presión muy fuerte para comprar un producto importado, porque no es atractivo invertir. Tema primero, tenemos que corregir ese incentivo. No podemos tener una carga corporativa más alta que el promedio de la región. Segundo, hay incentivos tributarios también perversos, como es el impuesto a la salida de divisas, que es el mejor incentivo para mantener la plata fuera del país. Entonces, ese es un impuesto que debe ser eliminado. Entonces, definitivamente, corregir incentivos implica modificar de manera radical el esquema tributario, simplificarlo y eliminar estas distorsiones que se reflejan en otros temas. Veamos la tasa de interés. En los techos a tasas de interés, también en el Ecuador premian el consumo, castigan la inversión. Veamos la tasa de interés en Estados Unidos. Una tasa de consumo es un máximo de 23%. La tasa productiva en Estados Unidos es de un 4%. Entonces tenemos que son casi 6 veces entre la una y la otra. En el Ecuador, ¿qué sucede? En el Ecuador la tasa de consumo es 17%, el techo establecido por el gobierno, una tasa baja, incluso comparada frente a Estados Unidos, y la tasa de productiva es del 9-10%. 2 veces entre la una y la manera de generar bienestar es produciendo más, no es consumiendo más. Piense usted en su familia, si usted se consume todos sus ahorros, usted genera un bienestar temporal, pero no va a vivir mejor de manera sostenible. La única manera de vivir mejor de manera sostenible es ahorrando, invirtiendo y produciendo más. Por eso es que un país tiene que corregir sus incentivos para que todos sus actores, los empresarios, los emprendedores, los ciudadanos en general, comiencen a actuar en respuesta de estos incentivos. Y la respuesta debe ser ahorrar más, invertir más, producir más. Eso genera empleo, genera bienestar. Mauricio, esta corrección de incentivos podría ir también entonces
por el tema de los combustibles, un poco este decreto que emitió el gobierno de liberalizar, entre comillas, nuevamente, porque es un margen, ¿no? Un margen que va en algunos centavos, pero no es liberalizar el precio. Ahí tienen empresarios y sobre todo en una parte de la República, en la costa, sobre el diésel. Y esa ha sido una gran dificultad y nos pusieron el ejemplo de un tractor y resulta que no había ni tractor ni peor dónde hacerlo producir. Así es que esos incentivos también, pero hay resistencia, el transporte tiene resistencia. Mauricio, ¿cómo enfrentar? Y en el tema de los incentivos, ¿qué hacer? Porque ¿cómo sustituimos el impuesto a la salida de capitales? El problema es que se estructuró mal el tema del impuesto a la salida de capitales, que a la final lo que Alberto dice pues es un incentivo para que el dinero quede afuera, porque evidentemente si alguien va a pagar ese impuesto, dice, y el momento en que tengo que regresar perdí ese dinero, y al volverlo a sacar vuelvo a perder ese dinero. Entonces, el tema de los combustibles, como usted le menciona, Francisco, hay que sincerarlos. No se puede seguir con un subsidio que no tiene el menor sentido y que no beneficia a la gente que debe darse un subsidio directo y de corto plazo. Entonces, sí hay elementos para trabajar. Cuando dicen, ¿y cuánto valen los combustibles en el Ecuador? Dice, ¿y por qué valen eso? ¿A quién beneficia? ¿No es cierto? Por otro lado, el tema de que tenemos que llegar a acuerdos regionales para poder tener una política económica más o menos similar, porque de lo contrario siempre tendremos el problema en las fronteras. Y evidentemente que el tema laboral es un tema que hay que topar, pero yo ahí sí creo que el tema es que hay que abrir un diálogo realmente honesto, sincero, para entender de que no podemos seguir así. Vean la caída de los afiliados al Seguro Social, que para mí ese es el verdadero índice para ver si es que hay empleo formal o no. Y veamos la caída de las ventas. Internamente en el mes de junio el IVA se cayó 41%. Entonces la situación es muy delicada y que no podemos seguir simplemente diciendo ya se va a arreglar. Solo no se va a arreglar. Y ahí es donde tenemos que buscar los consensos para entender la situación del país y saber que sí hay oportunidades. Claro, pero Alberto nos decía, tenemos un IVA de los más bajos de la región y algunos dicen, pero en este momento revisar, por ejemplo, el IVA sería un despropósito. Si hay una caída, incrementar más lo poco que se consume y ahí vuelven al consumo también, porque los productos nacionales también tienen que venderse, Mauricio. Así es, pero el tema es que no es el tema del IVA un tema que no podemos simplemente dejarlo debajo de la alfombra, porque incentiva el consumo de productos de afuera sobre todo. Entonces, eso tenemos que ver de qué manera lo desmontamos. A lo mejor lo tenemos que demostrar paulatinamente, pero tenemos que igualarnos a la situación que tiene la región. La región es importante, pero yo creo que si hay las oportunidades, si es que se ve a mediano plazo, si se invierte en lo que el Estado debe de invertir en salud y en educación, yo creo que el país sí tiene oportunidades. Pero sin diálogo no se puede llegar a esas oportunidades, un verdadero diálogo donde realmente tengamos un consenso en el tema que queremos hacer del país. ¿Queremos hacer un país con desigualdades o queremos empezar a trabajar en un país que tenga más oportunidades? Osvaldo, entonces, ¿cómo trabajar en ese país que tenga más oportunidades si tenemos dirigentes, por poner un ejemplo, como Mesías Tatamuez, que dice quieren precarizar todo, pero también empresarios Tatamuez que no quieren ceder absolutamente nada, Osvaldo? Sí, no es un asunto sencillo, Francisco. El tema ahí pasa por entender que nosotros todavía mantenemos liderazgos tanto en política como en actorías, si cabe el término social,
que son liderazgos de décadas atrás, ¿no? Entonces, yo que, bueno, no soy tan viejo, me recuerdo o me acuerdo fácilmente de ver actores políticos que todavía siguen influyendo, y entre ellos están los sindicalistas. Entonces, en esa línea yo lo que creo es que el debe fuerte de la política y de los partidos ha sido el involucrar nuevos actores y nuevos liderazgos que, en resumen, traten de armonizar de mejor manera una situación que es distinta. Porque lo que yo creo es que lo que no estamos entendiendo es que el mundo ha cambiado, y ahora, después de esta pandemia, Francisco, va a cambiar muchísimo más. Entonces, cuando uno habla de generar igualdades de oportunidades y generar consensos, etcétera, es dentro de un entorno que es diferente. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Entonces, tú tienes actores políticos de décadas atrás, me refiero a actores que hoy plantean, por ejemplo... Pero algunos jóvenes también, Osvaldo. Algunos jóvenes son mucho más radicales, de empresarios que creen que todo no se puede hacer sino bajar costos para tener más utilidad. Sí, también hay de eso, pero lo cierto es que en esa línea yo sí creo en un Estado que debe ser eficiente y al mismo tiempo debe ser fuerte, es decir, permanecer generando procesos en los cuales, por ejemplo, el asunto tributario permita redistribuir la riqueza, pero al mismo tiempo generando incentivos, como mencionaba Alberto. Es decir, lo que tú tienes ahí es un equilibrio que debe ser administrado por un Estado que sí participe en cierta manera en decisiones. Es decir, yo no creo en un Estado que está ausente. Entonces, en esa línea, lo que sucede, Francisco, es que tú tienes una situación en la que probablemente los actores sociales y políticos no entienden una realidad distinta. Entonces yo me mantengo en que ahora un sindicalismo que representa al 30% de la población que puede trabajar no es representativo, y por lo tanto hay que buscar consensos con los actores que representan a la parte más amplia de la población en todos los rubros. Entonces yo en lo laboral, insisto, cuando tú tratas de entender consensos con aquellos que están en un sindicato o que tienen un empleo formal, tienes que entender que estás buscando acuerdos con la minoría de las personas. Entonces, todo eso debe ser parte de un proceso. Indudablemente la responsabilidad ahora es de entender cómo ese proceso de generar igualdades es un proceso, insisto yo, que incluye un Estado eficiente pero fuerte, que genera políticas públicas que permiten que ese proceso se lleve adelante. Alberto, entonces, si lo que vamos a defender, claro, Osvaldo nos dice es un 30%, lo que están afiliados al Seguro Social, y Mauricio nos recuerda una caída de afiliados de más de 230,000 en esta pandemia. Entonces, estamos un poco trabajando en virtud de este 25-30% que tiene empleo pleno, como suelen decir, y hay que enfrentar. Si ese 25% que tiene empleo pleno tiene dificultades y no ve el futuro con seguridades, como debería ser después de ahorrar 35 años. Entonces viene la seguridad social que hay que solucionar, que es de entre el 30%, digamos, como dice Osvaldo. Pero viene esta nueva forma de educarnos que nos recordaba Mauricio, pero que pierde formalidad, que no tiene acceso una buena parte de los ecuatorianos para poder esta autoformación. Lo artesanal se quedó fuera, la tecnología la ha sobrepasado. Entonces hay una nueva forma, como dice Osvaldo, de mirar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos y qué debemos tratar para que incluso en esta campaña sea tratado, Alberto? Bueno, es muy importante cambiar la manera de educar a la población. Yo creo que la educación lamentablemente se ha quedado en el siglo XIX, educando en habilidades que ya no requiere el mundo actual, esas habilidades repetitivas. El empleado que tiene que repetir lo mismo al infinito ya no es lo que se requiere en este mundo actual, y mucho más con la pandemia, que ahora se requiere educar a que las personas sean ciudadanos del mundo, hay que educar en innovación, en creatividad. La tecnología, hay que saber cómo actuar con la tecnología, hay que adaptarse a estos cambios de la tecnología, y necesitamos además nuevas relaciones interpersonales
porque la tecnología va a seguir automatizando los procesos rutinarios. O sea, esa educación que se requería en el siglo XIX de un empleado que repita al infinito una misma actividad, ya desaparece, porque ahora la tecnología es la que repite. Lo que necesitamos ahora son habilidades en las personas para poder tener una ventaja frente a las máquinas. Y ese es un cambio radical en la educación. La educación necesita cambios profundos. Y el tema de la educación es muy importante porque va muy asociado también al tema de devolver competitividad. Ese segundo pilar que les mencionaba, cómo devolverle competitividad a la producción. Y es necesario devolverle competitividad porque el Ecuador es un país caro. Entonces, cuando decimos es que lo que quieren es ganar más, eso es falso. Lo que quieren es al menos vender. Porque el problema es que con los precios que tenemos en la actualidad, el Ecuador no puede competir con muchísimos países en el mundo. Y entonces empiezan todas esas presiones a que me quiten la competencia, a que le pongan aranceles a tal producto, a que le prohíban el permiso a fulanito, y empezamos con todo este juego, muñequeo de compadrazgos, que es la que funciona en el gobierno, porque al final del día en el Ecuador todos quieren vivir del gobierno. O que les quiten la competencia, o que les den prebendas, les den beneficios, les den incentivos con nombre y apellido, que esos son los incorrectos, cuando lo que necesitamos es competitividad general, sistémica. ¿Cómo se logra competitividad general? Primero, abriendo mercados externos. Tenemos que fijarnos en el gran mundo que hay afuera, el poder de compra en el mundo, y no la escasez de poder de compra que existe en el Ecuador. Segundo, internacionalizar el sistema financiero. Tenemos el potencial, al ser una economía dolarizada, Ecuador debería ser un centro financiero regional. El tercero, eliminar la sustitución de importaciones que nos encareció tanto. Todo es caro en el Ecuador. Producir en el Ecuador ahora es caro. Y eso fue el resultado de la sustitución de importaciones que en medio de la gran bonanza, cuando estábamos repletos de petrodólares, bloqueó las importaciones. De modernizar la ley laboral es fundamental, de eso ya han hablado también mis contertulios. Sí. Simplificar los trámites gubernamentales. Todo esto son temas necesarios para que el país en general pueda volver a generar bienestar. Solo produciendo más podemos generar más empleos, y solamente generando más empleos podemos generar bienestar. Y Alberto, algo en este momento es empleo. Alberto, en el tema de la competitividad y abrir más mercados, parece que esa sería una tarea del Estado, pero también de los empresarios. Aprovechar la dolarización para que sea un centro financiero, que este es un país caro, pero igual no han venido las inversiones. No somos un país que tenga un mercado que digamos, le vuelva atractivo tampoco a grandes inversores. Y hay áreas en las que se puede invertir que son petróleo, minería y eso, y a esas también les ponemos dificultades. ¿Cómo entonces planificar y cómo reflexionar como ciudadanos para que la competitividad se vuelva una tarea de todos? Francisco, si es que uno hace hasta lo imposible por volver al Ecuador en un infierno para producir, un infierno de trámites, un infierno tributario, evidentemente uno va a decir, la conclusión es, no somos atractivos. Pero la realidad es que los inversionistas internacionales y nacionales no ven solamente el mercado en donde trabajan. Hay países pequeños que son grandes centros de producción, porque no están enfocados, e incluso los países grandes, pensemos en el país más grande, en China. La producción de China no está enfocada en su mercado interno, se produce en China para el mundo. Es que esa es la visión. Entonces los países, las inversiones al final del día lo que necesitan es un entorno adecuado, seguro, con reglas claras, con seguridad jurídica, con incentivos correctos para poder producir para el mundo. Pero ¿qué sucede con el Ecuador? El Ecuador se negó a firmar un acuerdo con su principal socio comercial, con Estados Unidos, mientras Colombia y Perú sí lo tienen. Al menos el Ecuador tiene un acuerdo con la Unión Europea, Colombia y Perú también lo tienen. Con el Asia el Ecuador no ha firmado acuerdos comerciales, con Colombia y Perú sí tienen. Entonces vemos cómo el Ecuador se ha quedado en desventaja, pero no porque sea pequeño, no porque no somos capaces, simplemente porque los gobernantes que hemos tenido han bloqueado las oportunidades del país y nos han puesto en desventaja. Cuando los países vecinos, si invierten en Colombia o en Perú, sabe que puede acceder a los mercados de Estados Unidos de manera preferencial, de Europa, del Asia, es decir, es un centro para producir, y es lo que tiene que buscar el Ecuador. Tiene que buscar verse atractivo para ser un centro para la región, para dar servicios, para exportar servicios y para vender bienes. En el tema financiero es terrible, siendo un país dolarizado, cómo hemos hecho una ley, la ley del Código Monetario y Financiero actual, que es una ley arcaica de la época de las cavernas, en donde todas las decisiones empresariales las toma el gobierno. ¿A quién prestar? ¿A qué tasa? ¿Con qué garantía?
cuáles son los sueldos de los empleados, de los banqueros, todo lo define el Estado. Claro, el resultado es que el Ecuador no tiene las normas de seguridad y los estándares de las mejores prácticas internacionales. Y entonces no vienen inversiones, porque no hay condiciones atractivas para que vengan nuevos bancos, porque el Ecuador debería tener una cantidad importante de bancos. Pues veamos qué hizo Panamá, por ejemplo, que con una ley logró volverse atractivo y pasó de tener 20 y pico de bancos a tener más de 60 y exporta servicios financieros a toda la región. El Ecuador debería estar compitiendo palmo a palmo con Panamá, con todos los beneficios que eso significa en reducción de tasas de interés, porque se enlaza al flujo de capitales internacional y en creación de empleo especializado. Es decir, por todo lado hay beneficios. Pero el Ecuador quiso hacer lo contrario y hemos hecho de manera consistente alejarnos del mundo, cerrar oportunidades, y eso al final nos ha hecho muchísimo daño. Eso es lo que hay que corregir, lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Mauricio, entonces en esta corrección de la que hay que trabajar y tendrán que trabajar, no sé si estos asambleístas todavía les quede tiempo y puedan además ofrecerle algo que no sea solo lo político en el tema de, digamos, ni siquiera de una actividad de política pública, sino de una confrontación permanente y mientras más radicales parece que mejor les va. La inversión, ¿por qué no vienen? Alberto dice, si no somos atractivos, si le hacemos un infierno de documentos, un infierno de reglas, un infierno de todo. Bueno, entonces hay que simplificar y volverle a este infierno algo transitable, Mauricio. Sí, así es. El tema es que ¿qué hace un empresario para tomar una decisión de una inversión? Hace un comparativo de el tema de mercado, ve el tema de costos, ve el tema de impuestos, ve el tema de tramitología y discute dónde poner la inversión. Pero si el Ecuador se empeña en teniendo todas las posibilidades, en no tener los cambios necesarios para eso, es muy difícil que venga la inversión. Usted habla de los legisladores, Francisco, de la última. Oye, es decir, la incomprensión de cómo funciona el mundo es absolutamente total. Solo están pensando en el tema de votos. Es decir, vea lo que pasó con las dos últimas leyes. Es un desastre, se tiene que quebrar para poder ser beneficiado. En vez de defender el empleo y entender lo que está pasando y que tenemos que transitar a un código de trabajo moderno, simplemente le ponen todos los candados y el resultado es por un lado que se vuelve informal, que eso es un problema muy grave que tiene el país. Entran a la informalidad y por el otro lado no le hacen al país absolutamente no atractivo para inversión. Entonces, claro, ahí plantear una educación distinta, como nos ha dicho Alberto y Osvaldo, una educación que nos permita entender también ser ciudadanos del mundo, como lo han planteado ustedes, pero para ser esos ciudadanos del mundo sí necesitamos un país en donde los acuerdos, y usted lo ha dicho, son indispensables. ¿Entre quiénes, si hay liderazgos del siglo pasado que no ceden, entonces quiénes deberían generar las condiciones para el diálogo, Mauricio? Hay que buscar la manera de llegar a líderes más jóvenes, a líderes que entienden el mundo. Hoy en día el uso del teléfono ha dado oportunidades de estar conectado, de hacer preguntas, de investigar. Esa curiosidad es la que tenemos que incentivar en la gente para que haga el trabajo de decir, a ver, veamos qué está pasando en el mundo. Y yo creo que sí hay como buscar esa gente que se puede sentar en una mesa, que puede discutir sin tener esas ideas, pero absolutamente trogloditas, que solamente es el tema cuánto gano, cuánto me están dando, hay que cubrir esto, hay que cubrir el otro, cuando no se piensa en las nuevas generaciones. Francisco, los milenios piensan de otra manera. Los milenios no son arraigados a un sitio, no son arraigados ni siquiera al trabajo. Cuando uno a un milenio le dice, ve, yo te ofrezco estabilidad,
no les interesa la estabilidad. Son gente que piensa de otra manera, quiere participar en el mundo. Es decir, se van a sitios increíbles a pasar temporadas, Australia, Nueva Zelanda, y se van. O sea, no es un límite para ellos el mundo. Entonces hay que entender que esa gente está pensando de otra manera para encontrar las soluciones también de otra manera. Pero si no queremos entender lo que ese grupo que es enorme, de gente, qué es lo que quiere, y seguimos insistiendo en la misma fórmula, no vamos a llegar a ninguna parte. Osvaldo, ¿la informalidad necesariamente es precariedad o también hay unas informalidades que se cubren para no estar en la legalidad? La seguridad social nos hablan de como que es un impuesto y no es un impuesto, y eso hay que hacerle entender a la gente. Hay algunos informales que lo que no quieren es pagar impuestos en realidad. Es en este marco, y además si a eso le sumamos lo de la política fiscal que ya ustedes también han analizado, Osvaldo. A ver, Francisco, lo que sucede es que en términos generales nosotros no tenemos una estrategia clara de seguridad social, es decir, nosotros mantenemos, como yo te había comentado, uno de los enfoques respecto a la seguridad social, que hoy nos damos cuenta viendo lo que ha pasado en el mundo respecto a este tema, que no es suficiente, es decir, ese enfoque tripartito en el que participan trabajadores, empresarios y gobierno tiene que ser complementado. Entonces, en esa línea tú tienes que volverle atractivo al hecho de que la realidad de la informalidad pase a la formalidad, y para eso no hay otro camino que flexibilizar las relaciones laborales. Es decir, tú tienes que entender, yo he mencionado en varias entrevistas, que hoy una persona requiere trabajar horas. Hoy nosotros, por ejemplo, y te hablo en primera persona, trabajamos con Asia, requerimos horarios que son distintos. En esa línea habrá gente que trabaje 2 horas en un sitio, 3 horas en otro sitio, y lamentablemente eso es lo que los actores sociales ahora le llaman precarización, pero en realidad yo considero que es una adaptación de las normas laborales a lo que sucede en el mundo, no encuentro otra palabra, en la actualidad. Entonces, ahí, Francisco, el asunto es que ¿cómo le haces atractivo? Desde mi óptica le haces atractivo garantizando ciertos aspectos que son fundamentales en seguridad social, es decir, ese famoso pilar solidario que hoy es tan hablado en las distintas economías del mundo. Entonces, cuando tú logras entender que esa flexibilización, en resumen, lo que hace es adaptar una realidad que hoy nosotros le llamamos informalidad a algo que pudiera ser distinto, probablemente vas a tener actores que les interese afiliarse a la seguridad social en condiciones distintas a las que tienes históricamente. Es decir, tal vez en algunas otras versiones de la seguridad social participen en proporciones, de maneras diferentes, y además tengan otro tipo de ahorro que le complementa al ahorro que históricamente el Ecuador ha planteado como seguridad social. Me refiero al ahorro individual. Entonces, en esa línea, Francisco, para mí el trabajo es entender una transformación, pero dinamitando lo que tienes ahora, es decir, haciendo un enfoque que es completamente distinto. Entonces, en tu apreciación, lo que yo planteo es hacer atractivo a la posibilidad de que una persona participe en la seguridad social de manera diferente a lo que había sido históricamente la seguridad social en el país. Alberto, entonces ahí topamos uno de los temas que hay que resolver, pero que está entre el 25 y 30% de la población, y eso va a tener un costo, y un costo alto, que es la seguridad social. Y algunos también dicen, bueno, alguna luz se prende en el tema de la negociación de la deuda, pero la deuda no solo es estos 17 mil millones que ya están encaminados para, no sé si decirlo resolverse, pero por lo menos para tener una mirada a un poquito más largo plazo. Y claro, la seguridad social también está, o el Estado está con la seguridad social con una deuda tremenda, y está con el Banco Central y por lo tanto con los bancos. En definitiva, está con deuda con el país. ¿Cómo enfrentar esas otras deudas en el tema
si es que lo que vamos a hacer es reducir el Estado y en esa reducción del Estado tener, qué sé yo, menos costos financieros de ese manejo, Alberto. ¿Cómo mezclamos esto? Tenemos aquí, yo creo, es una excelente noticia la renegociación de la deuda, va a generar importantes ahorros, se está hablando de que podrían ser cerca de 10.000 millones que no se van a tener que pagar en los primeros 5 años, lo cual es absolutamente positivo, pero hay que estar muy claros, no hay que confundir en el mensaje, pensando que esto significa, porque hay algunos que ya están hablando, de que va a haber el dinero y que tenemos que decidir en qué vamos a usar ese dinero. Eso es absolutamente falso. Tenemos que ver cuál es el punto de partida. El punto de partida es que el Estado tiene para este año una necesidad de financiamiento gigantesca de 13.500 millones de dólares. Con la renegociación para este año libera una cantidad muy importante, libera 1.500 millones. Significa que ahora el hueco que antes era de 13.500, ahora es de 12.000. Entonces, no es que tenemos dinero para decidir en qué gastar, porque hay muchos que dicen, entonces ahora que tiene que priorizar el pago de la seguridad social. Momentito, se están equivocando. Simplemente, si antes faltaba una cantidad gigantesca de dinero, ahora falta una cantidad enorme de dinero. Pero sí, seguimos frente a un hueco fiscal de magnitudes épicas. Eso es lo que tenemos que estar muy claros. Entonces, todavía es un paso importante la renegociación, pero es simplemente un pequeño pasito dentro de muchos otros que hay que tomar, y yo creo que la crisis fiscal hay que enfrentarla de manera decisiva, de manera rápida, con un concepto nuevo en el sector público, que es priorizar el gasto público en el ciudadano. Es decir, que el dinero, se haga una prueba a cada dólar que se gasta en el Estado, y se diga, esto de aquí, significó invertir en el ciudadano, sí o no. ¿Qué es invertir en el ciudadano? Inversión en salud, educación, seguridad, eso es invertir en el ciudadano. Todo lo demás se debe reducir significativamente o debe desaparecer. Entonces, si aplicamos esta prueba, veamos qué pasa, por ejemplo, con TAME. ¿TAME era invertir en el ciudadano? Definitivamente no. Además de que era una empresa que perdía 400 millones, que perdió acumulado 400 millones de dólares. Pero si vamos incluso a ejemplos de empresas rentables, Banco del Pacífico, banco de propiedad del Estado, banco muy rentable, muy bien manejado. ¿Es eso invertir en el ciudadano? No, no es invertir en el ciudadano. Eso, el grupo de clientes es un grupo pequeño, una minoría en el Ecuador es cliente del Banco del Pacífico. En cambio, invertir en educación pública de calidad sí es invertir en el ciudadano. Es las grandes mayorías de la población se ven beneficiados por ese tipo de inversión. Y aquí hay un concepto muy importante en economía que es el costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Que es importante siempre evaluar toda decisión por lo que dejo de hacer, el costo de lo que dejo de hacer. Entonces, cuando el Estado decide, yo voy a ser un gran banquero, voy a tener muchas utilidades como banquero, significa que está inmovilizando ese Banco del Pacífico, digamos que valga 1.000 millones de dólares. Está inmovilizando esos 1.000 millones de dólares que no va a utilizar en educación, en salud, en seguridad. Es decir, que no va a utilizar en invertir en el ciudadano. Entonces, el costo de oportunidad de ser el gran banquero es el dejar de invertir ese dinero en otras cosas que sí son invertir en el ciudadano. Entonces, pero Alberto, esos 1.000 millones, para usar el ejemplo del Banco del Pacífico, también puede ser como una estrategia para regular mercados, ¿o no? No, los mercados no se regulan de esa manera, ese es un grave error. Porque también TAME supuestamente era para regular mercados y realmente lo que hizo es encarecernos los mercados, porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? El Estado, como sus empresas tienden a ser ineficientes, comienza a poner trabas a la competencia para obligar que la gente consuma en sus empresas, para que no se vea su ineficiencia. Entonces, al final del día, lo que terminan haciendo es elevando los precios del mercado. ¿Cómo se hace que un mercado se controle, se regule? Con competencia. Si queremos un mercado mucho más competitivo, el Estado tiene que permitir el ingreso de nuevas empresas, de nuevas inversiones, para que compitan entre sí. No necesita el Estado tener una empresa pública, porque la empresa pública, como digo, tiende a tener los costos más altos de producción, y el Estado al final del día termina haciéndonos comprar caro a los ciudadanos, nos obliga a usar la empresa pública para que no se vean sus ineficiencias. Entonces, Alberto, ahí hay unas dos cosas que me gustaría que usted también nos diga algo sobre el tema de los gobiernos seccionales, los gobiernos provinciales y ahora los gobiernos parroquiales, porque todos se han vuelto gobiernos y dispersan los recursos. Y algunos dicen el Estado
no ha transferido los recursos a los municipios, como que los municipios y los consejos provinciales no fuesen Estado o viven de otras cosas que no sean del presupuesto. Y dicen, no, pero esa es plata del IVA que nos corresponde, esa es plata de esto que nos corresponde. Y entonces este Estado dilapidador, que solo lo hemos visto en el Estado central, no terminamos de verlo también en lo local. Y eso se dilapida más, me parece, Alberto. Yo considero que es muy importante la descentralización, porque al final del día quien está más cerca del ciudadano puede tomar decisiones más informables. Y por ese lado es importante que existan los recursos y que exista el poder de decisión a nivel de los gobiernos locales. Pero eso no quita que igual hay que controlar el uso de esos recursos, priorizar, porque también si a nivel central se destruyen recursos, se desperdician recursos, también sucede a nivel local. Entonces, este criterio de priorizar el gasto público tiene que ser a todo nivel en el Estado, desde los gobiernos locales hasta el gobierno central. Lo importante es usar los recursos escasos que existen en la actualidad en lo que realmente le importa al ciudadano. Porque el caso contrario, vivimos lo que estamos viviendo ahora. Un Estado que comienza a implosionar, comienza a apagarse, y se apaga de manera aleatoria. Son como focos de un árbol de Navidad que comienzan a apagarse por un lado y otro, y comienzan a apagarse focos que no queríamos que se apaguen. No hay recursos para las universidades, no hay recursos para salud, y esa es la consecuencia de un Estado que quiere seguir haciendo todo, y que ya sabemos que no existen recursos, ni siquiera en la bonanza los desistieron, peor ahora, no existen recursos para hacer todo. Igual que una familia, hay que saber qué es lo importante y a eso destinar los recursos y reducir todo lo demás. Mauricio, la reducción de todo lo demás, como dice Alberto, podría en algunos y tomar una posición ideológica mucho más fuerte, decir, no, miren, aquí vamos a priorizar, y también ustedes lo han dicho, vamos a priorizar al ciudadano, no el tema de la deuda. Yo no me voy a pasar por pagar la deuda, las necesidades de los ecuatorianos, y sobre todo de los más pobres. Y claro, y eso se escucha bien, puede vender. Y claro, la deuda se ha dado un paso y un paso positivo, como lo ha calificado Alberto, pero ¿qué más entonces, Mauricio? A ver, el tema, empecemos por el tema de que desgraciadamente somos demasiado egoístas en mirar cuando las cosas se hacen bien. Yo creo que el esfuerzo hecho o el trabajo hecho por el ministro de Finanzas con su equipo es extraordinariamente bueno. Si la situación del país no era fácil para una negociación. Ya, consiguieron eso, hay que felicitarlo, hay que trabajar en eso. Como dice Alberto, no es que la plata había para pagar. Es decir, lo que se hizo es simplemente ya bajar no un poco, pagar sí. Ahora, ¿no es cierto? Ahora hay que seguir con el proceso para ver cómo se negocia lo de China, pero ya está la vara puesta. Yo creo que ese es un tema muy importante, que sigan trabajando en ese sentido, pero también hay que racionalizar los gastos que hace el Estado. Es decir, no podemos seguir, y eso léase también como el seguro social. No, siempre se piensa en cómo aumentar los ingresos, pero no se piensa, oye, estoy siendo eficiente, estoy haciendo un trabajo ¿Qué están adecuado. haciendo con esos recursos? Se están robando. Exactamente. Pero ¿No es que cierto? se estén robando no significa que eso no haya que hacerlo, que haya que eliminar un poco más la seguridad social. Significa que hay que controlar de mejor manera. Así es. Y hay que tener un aparato burocrático que responda a las necesidades del país. No podemos seguir en la situación que estamos y hay que ir en un proceso que no puede ser de golpe, pero hay que ir en un proceso de racionalización de todos los gastos del Estado y también del sector privado. Es decir, el país es de todos y ahora nos ha enseñado la pandemia que tampoco es que uno se puede coger la maleta e irse a algún lado. No es verdad. Ese arraigo que debemos tener nos tiene que llevar a pensar de que tenemos que hablar de todos los temas, sincerar de todos los temas,
para saber si realmente, como dice Alberto, estamos invirtiendo en el ciudadano o no. Entonces ahí nos queda una brecha y en esta última ronda siguiente que les voy a pedir, porque les voy a pedir, hay una propuesta de, digamos, de consulta que plantea prácticamente que hayan ministerios que simplemente sean los que distribuyen los recursos y algunas otras ideas. Pero para cerrar esta parte, Osvaldo, yo diría entonces, enfrentamos esto buscando eficiencia. Eso sería, Osvaldo. Sí, yo creo que el tema pasa por entender que si el Estado no es eficiente, probablemente va a ser muy difícil que la sociedad entera, en todos sus actores, sea eficiente, porque mira lo que ha pasado, Francisco. Se replica en las otras áreas. Se replica en las otras áreas, le jala a las otras áreas. Por ejemplo, si tú tienes un Estado que tiene que justificar puestos de trabajo con trámites, yo he mencionado en varias ocasiones que si tú haces un examen ni tan exhaustivo, pero si lo haces de manera general, te das cuenta que lo que los empresarios tenemos que presentar en el Ministerio de Ambiente y, por ejemplo, en la municipalidad, en muchos casos se replica. Y entonces cuando tú vas a las distintas instituciones públicas, te das cuenta que en muchos casos es un mecanismo perverso para justificar puestos de trabajo. Lo mismo pasó en la seguridad social, lo mismo pasó, insisto yo, en los gobiernos autónomos descentralizados. El caso de Quito es emblemático, comparándole, por ejemplo, con la ciudad de Guayaquil en cuanto a los funcionarios que tiene. Y entonces te das cuenta que es un mecanismo, insisto yo, que lo que está haciendo es incentivar todo lo contrario a lo que es ser eficiente, es decir, la ineficiencia. Entonces, lo que sucede es que a los empresarios, ¿qué nos toca hacer? Nos toca poner más recursos para que, en resumen, atiendan esos pedidos que en muchos casos son absurdos, es decir, que te piden lo mismo en un lado y en otro lado. ¿Qué te ha generado eso en resumen? Te genera que el costo de producir en Ecuador sea cada vez más alto. Entonces, en esa arista que yo te acabo de comentar, que es la eficiencia, uno de los temas esenciales es que si el Estado no es eficiente, la sociedad entera va atrás siendo ineficiente. Y lo otro que ha pasado en el país es que esa ineficiencia del Estado ha generado además corrupción. ¿Por qué digo yo que ha generado corrupción? Porque a la larga, cuando tú tienes un Estado que tiene que justificar puestos de trabajo porque tiene acuerdos políticos o porque es una ideología o lo que tú quieras, lo que termina sucediendo al final del día es que incentivas que las decisiones que se toman en la sociedad no son decisiones eficientes, es decir, que maximizan la utilización de recursos, sino todo lo contrario. Entonces, yo insisto, mientras el Estado no es eficiente, probablemente la sociedad entera le acompañe en esa ineficiencia generalizada que se genera en cualquier país. El día de ayer el abogado Jaime Nebot nos decía que la propuesta de consulta o las propuestas, porque son 11 preguntas, un poco conllevan a justo a buscar la forma de que esto sea eficiente. Y uno dice, oiga, pero hay algunas cosas que no necesitan ser consultadas, sino hacerlas en alguien que en un programa de gobierno nos plantee esto. Pero el abogado Nebot nos decía lo siguiente. Evitar el desangre del dinero popular que sigue yendo a manos del gobierno para ser dilapidado. Me refiero a la toma ilegal y arbitraria de ese 20% que cada uno, esa quinta parte que cada uno de los trabajadores públicos y privados del Ecuador entrega a la seguridad social y que en el fondo se ha transformado en un impuesto inútil al salario, porque el gobierno, como lo decía el personaje que renunció hace poco siendo quien manejaba el IES, el gobierno ha pasado a ser el mayor acreedor, uno se lleva la plata, no la paga nunca, y realmente ha desvalijado no al BIES ni al IES, sino a nosotros los aportantes públicos privados. Segundo, están haciendo lo mismo con los municipios, las juntas parroquiales y con las prefecturas del país. Tercero, están haciendo lo mismo con el IVA
de esas entidades, más el IVA de los exportadores, más el IVA de las universidades. Eso tiene que detenerse, eso no puede esperar ya más tiempo, porque se ha vuelto una práctica perversa, no solo de este gobierno que la ha agravado, pero también de los gobiernos anteriores de muchas décadas. Alberto, este es un planteamiento claro, y ahí yo decía ayer también, o sea, esto no es una toma ilegal y arbitraria, o sea, esto es una política, la seguridad social no puede ser eso, pero claro, hacer una política plebiscitaria para obligar a algo que el Estado debería hacerlo, también que esta es una propuesta que se corrige con ley o con un buen plan de gobierno, Alberto. Yo veo que lamentablemente la consulta no trata temas de fondo, no profundiza en el análisis, se queda en los síntomas. Y en el caso puntual del IES, no se da cuenta que una seguridad social tiene que invertir en los ahorros que recibe, los recursos que recibe tiene que invertirlos. Y que necesariamente tiene que distribuir ese portafolio entre el sector público y el sector privado. Entonces, decir que no invierta en bonos del Estado cuando tienen un rendimiento atractivo es irracional desde una perspectiva de un manejo adecuado de un portafolio. Tiene que haber una distribución, no tiene que haber una concentración, eso sí es muy distinto porque ahí sí eleva el riesgo, pero tiene que haber una distribución en todo tipo de activos que existen en un país. Yo creo que la seguridad social requiere cambios profundos, no cosméticos, no enfocarse en los síntomas, tenemos que ir a temas de fondo. Y el problema de la seguridad social en el Ecuador es que es lo más parecido a un esquema Ponzi, un esquema que solo funciona mientras el número de afiliados crece. El problema es cuando caen los afiliados, el castillo de naipes se derrumba. Ahora están cayendo los afiliados por la pandemia. Eventualmente van a caer los afiliados porque la población envejece. Vamos a tener más personas mayores que aportantes activos. Entonces lo que tenemos que solucionar es ese manejo del dinero, que al final del día no es que estamos invirtiendo, no es un sistema para ahorrar el recurso para el futuro, sino que es una especie de transferencia de recursos entre generaciones. Las generaciones actuales pagan para financiar las jubilaciones y los servicios de las generaciones que ya se han jubilado, con la esperanza de que cuando nos toque a nosotros, cuando nos jubilemos de la generación actual, también haya otra generación más joven que pague por nosotros. Pero ahí la gran pregunta es, ¿van a ser más? Si son más que nosotros, no hay ningún problema. Y la gran pregunta es si la población envejece y son menos, como sucede en los países de Europa, donde también la seguridad social ha entrado en crisis, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, yo creo que el tema de fondo aquí es, ¿qué me planteo para la seguridad social? Yo creo que necesitamos aprender de casos de éxito del mismo Ecuador. Veamos el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano. Yo creo que ese es un ejemplo a seguir. Es un fondo que en primer lugar es voluntario, segundo, existen cuentas individuales de los aportantes, es decir, no es que entra todo a un saco roto donde todo se mezcla y uno no sabe ni qué pasa, no, son cuentas individuales de cada aportante y mensualmente conocen cuánto ganan en intereses y en capital acumulado. Eso es lo básico. Si uno va a confiar el ahorro de algo tan importante como es la vejez, uno al menos tiene que tener voz y voto. Pero algo que no tenemos lamentablemente con el IES. El IES hace lo que le da la gana, utiliza los recursos en los que le da la gana y en lo que decide el presidente. Recordemos cómo el IES invirtió en proyectos hidroeléctricos fracasados, perdiendo cientos de millones en esas inversiones, y los ciudadanos, bien, gracias. No tenemos nada que opinar al respecto. Entonces, ¿cómo devolverle la voz, el poder de decisión al ciudadano sobre sus ahorros? Permitiendo que el ciudadano decida en dónde colocar sus ahorros para los servicios de jubilación. Es decir, permitiéndole la competencia al IES, que haya otras instituciones privadas donde también se puede escoger. Entonces, de esa manera tenemos cuentas individuales donde cada uno escoge la institución que le da el mejor servicio. Si es que el ciudadano cree que el IES es el que le da el mejor servicio, todos se van a quedar en el IES. Nadie escogerá las privadas. Eso está por verse, a ponerles a competir para que trabajen en función del ciudadano. Y segundo, manteniendo un aporte solidario que es el que nace del Estado, de ese 40% que hace el Estado, para quienes tienen los ingresos más bajos.
Entonces, que ese 40% siga beneficiando solamente a quien tiene los ingresos más bajos, sin importar en dónde esté acumulando sus recursos, si en un fondo privado o en el IES, pero que el Estado siempre complemente ese subsidio, que es el que existe ya en la actualidad. Pero de esa manera el ciudadano va a poder decidir, yo me voy donde me trae, en donde me den los mejores rendimientos, que eso es algo que no podemos. En este momento pueden hacer lo que les dé la gana con nuestros recursos, que el ciudadano no puede decir ni pío. Mauricio, entonces esta propuesta para tratarlo así vía consulta popular parecería entonces que no se enmarca en las necesidades del país, pero Alberto nos plantea una cosa, que el ciudadano pueda invertir en donde crea sus ahorros para garantizarse. Pero un ejemplo era Chile, y vemos cómo los que administraban son los que han tenido grandes ingresos y no necesariamente los que decidieron ir por estas otras áreas que no era la seguridad social. Y resulta que es la seguridad social, por llamarle de alguna manera, la estatal, la que mejor respuestas da, Mauricio. A ver, el tema del IES y la seguridad social es un tema hiper complejo y realmente profundo, que hay que hacer un análisis que no es un tema de minutos. Sí, claro, no solamente, imagínese, Francisco, hablar de esa complejidad en un programa tan pequeño. Pero el tema es que tenemos que seguir buscando las soluciones. Lo que tenemos ahora no está bien. Ya. En eso estamos de acuerdo, digamos. Ya, por lo menos en eso estamos de acuerdo, diría yo, de que cómo está funcionando no está bien. ¿Qué propuestas hacer para cómo debe funcionar? Alberto ha dicho algunas propuestas, hay otras propuestas también de cómo mantener una seguridad social adecuada, cómo incorporar a más gente, cómo meterle el subsidio del Estado, en qué se debe invertir ese subsidio, si tienen que ser cuentas individuales para que el propio trabajador sea el que pueda entrar a su cuenta y ver en cuánto está, en qué se ha invertido. Yo creo que esos son pasos esenciales para buscar una solución a largo plazo. Una transparencia ahí. Pero es lo que es. ¿Me entiende, Francisco? Cuando no conviene una cifra, no la publican. Cuando conviene una cifra, la publican. La publicitan, además. Exactamente. Entonces, primero tenemos que trabajar en ver cuál es la verdadera situación de la seguridad social en el Ecuador, cuál es realmente la situación financiera de la seguridad social, y no simplemente plantear, dice, hay que aumentar los aportes. Eso no es aceptable. No es aceptable que se piense en eso, no está en el camino para solucionar. No es un tema de decir sí o no. No es un tema de decir sí o no, sobre todo porque la complejidad que lleva esta situación no permite hacerlo. Eso de prohibir de que el Seguro Social invierta en bonos del Estado no está bien. Es decir, ¿con qué derecho se va a pedir que los inversionistas tomen bonos del Estado ecuatoriano afuera cuando internamente dice, yo no le doy porque no le creo, porque dilapidan los recursos? Eso no es así. Y las otras preguntas, Francisco, no son para una consulta de lo que el país está viviendo ahora. Esa es la verdad. Sí. Osvaldo, entonces, lo que se propone debería ser más bien que los candidatos y este mismo gobierno tengan una propuesta de un Ecuador hacia el futuro. A ver, Francisco, primero atendiendo la parte inicial de la consulta de este bloque, yo creo que una situación en la que alguien decide no ser candidato, pero como niño con pelota dice, bueno, pero al mismo tiempo plantea una consulta, no me parece que es el camino adecuado. Primer tema, en relación a la consulta en términos generales. En términos específicos, considero que la consulta no plantea temas de fondo, coincido ahí con las personas que me han precedido en la palabra, es decir, son temas en los que en realidad necesitas un buen manejo y se acabó. En segundo lugar, creo que además
referirse al IES y a la Seguridad Social como un impuesto es algo que no es correcto y peor para un líder de la talla de Jaime Nebot. Es decir, si es que tú planteas que la Seguridad Social es un impuesto y por lo tanto tienes que eliminarle, ese es un error gravísimo. En otro aspecto que creo que es fundamental, yo considero que hay un tema que no estamos analizando. Lo que comenta Alberto es una parte de la Seguridad Social, es decir, tú puedes tener ahorros individuales, sí, pero probablemente esos ahorros individuales para que tú vivas cuando seas viejo, en la mayoría de los casos no funciona. Yo te he comentado, yo me formé en Chile, sé qué es lo que pasó en ese país, y entonces proponer que una persona que gana $400 y de los cuales ahorrará, ¿qué?, $40 mensuales, luego pueda jubilarse dignamente sin la participación estatal y sin la participación de la empresa, eso es una quimera. Ya se vio en Chile, en realidad hoy yo te había comentado, se ve que los civiles tienen una jubilación que es la quinta parte que los militares. Porque se quedaron en el otro modelo. Claro, y cuando uno ve qué es lo que pasó, yo he estudiado en detalle ese modelo, lo que pasó es que ahí te he contado yo a ti qué es lo que había sucedido. El hermano mayor de Piñera le dijo a Pinochet, bueno, hagamos este experimento. Pinochet le respondió, hagan eso con los civiles, no con los militares. Resultado hoy, un militar se jubila con un valor 5 veces más alto en promedio. Entonces, lo que comenta Alberto es decir, le falta una parte. Y eso es entender que tú tienes a la larga que participar en la seguridad social como un tema solidario en el que las empresas tienen que estar involucradas. Y eso ya se ha visto en la historia. Cuando se menciona el caso europeo, hay problemas de seguridad social, sí, pero hay ejemplos exitosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las cuentas? Las cuentas indudablemente tienen que ir hoy hacia mantener a jubilados, eso es innegable. Por eso es que lo que se conversa a nivel mundial es el concepto de las famosas cuentas nacionales, es decir, tú tienes una idea general, una idea ficticia de cómo avanzan tus ahorros, pero tus ahorros financian en cierta parte lo que sucede con las personas que están jubilándose. Entonces, en esa línea yo insisto, son 3 pilares, el solidario, el individual, pero indudablemente el tripartito. En esa línea, entonces, el Ecuador tiene que perfeccionar, cambiar lo que tiene y además complementarle. Estoy de acuerdo que el IES tiene que competir y a la larga lo que se ha visto en el mundo es que cuando tú tienes participación de privados y, por ejemplo, prohíbes la inversión en bonos estatales, lo que tienes es una exportación de ahorros que es perversa. Es decir, tú sacas todos los ahorros. No sirve para el desarrollo nacional. El propio ahorro nacional, como ha dicho Mauricio, o sea, no pidamos a otros que inviertan si nosotros no. Exacto, entonces lo que se ha visto en Chile como un ejemplo emblemático es que ha habido una exportación de ahorros increíblemente alta. Entonces, y pese a que las AFPs tenían la obligación de invertir en cierta medida localmente, es decir, en bonos tanto de empresas como de Estado, pero claro, si tú no analizas bien el tema, te das cuenta que era un tema perverso también, ¿no? En donde tú tenías incentivos para invertir en ciertas corporaciones los ahorros y esas corporaciones tenían que regresar el favor. Entonces, todo eso se ha visto a nivel mundial. Yo creo que hay un buen bagaje ya de para poder hacerlo, experimentos como para poder hacer un muy buen... Y yo les quiero comprometer, Osvaldo, tanto a Alberto, a Mauricio y a Osvaldo Landázuri, para que que ha sido una abreboca, comenzábamos cómo impulsar el trabajo y la producción en el Ecuador, y fíjese en todo lo que hay que hacer, y terminamos en la seguridad social como una cosa que garantice que ese trabajo y esa producción que hay que incentivarla ahora pueda tener un futuro para los que pensamos en jubilarnos, ¿no? Nos falta un poco, pero todavía parecería que hay un espacio. Agradecer al economista Alberto Acosta Burneo, al ingeniero Osvaldo Landázuri y al ingeniero Mauricio Pinto. Muchísimas gracias por compartir. Les comprometemos en el tema de la seguridad social, que, como digo, ha sido esta mañana una abreboca. Enseguida volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre.
de tanto miedo. Para protegerte de las